Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a la segunda hora de discipulado, la cual ya tenemos algún tiempo haciéndolo así. Recordando que cuando estamos ahí en la Ciudad de México lo hacemos presencial. Ahí te invito mucho a que puedas asistir también a la presencial, porque pues Dios dice en su palabra que nos congreguemos, hermanos. O sea, yo estoy de acuerdo que la Ciudad de México es muy complicada con el tráfico y todo, pero pues desde luego que desde llegó estos medios electrónicos que nos permite estar unidos de esta manera, pues ha resultado en favor de mucha gente, ¿no? De muchos hermanos, de que para qué voy si lo puedo escuchar aquí, ¿no? Pero, Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues llevo la palabra de Dios que dice, no dejar de congregarse, y congregarse es estar juntos. Es estar juntos, es que este, yo te exhorto, cuando puedas estar congregándote, hazlo, o sea, es muy cómodo estos medios, indudablemente. Y no lo digo por personas que tenemos hermanos que sí les cuesta mucho trabajo ir por la edad, por la vista, por tantas cosas que puede haber. Pero hay muchos hermanos que no tienen problemas, simplemente es que se propongan ir. Ara, ¿cómo estás? Buenas noches. Se propongan ir a la iglesia, o sea, a mí antes de la pandemia, y muchos de nosotros nos tocó antes de la pandemia, pues no usábamos estos medios, entonces siempre acostumbramos trasladarnos a la iglesia, ¿no? Bernardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo recuerdo en mis tiempos de oveja que iba los domingos, iba los martes, iba los miércoles, iba los jueves y luego había evento los viernes y casi todos los días estábamos ahí en la iglesia, ¿no? Y en la congregación donde se reunía la iglesia y era, pues era un hábito así como, se me figura como Pablo y, Pedro y Juan, que subían a la hora novena, ¿no? Sí. Mira, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, 39, buenas noches. Era la costumbre y la manera de hacerlo. Siempre ellos iban a la oración a la hora novena. Quiere decir que todos los días subían a la oración, ¿no? Y claro, o sea, en aquel entonces pues, no había el tráfico que hay ahorita ni nada por el estilo y todo. Me imagino que vivían más cerca, eran poblaciones muy pequeñas. Eso es cierto, hermano, pero hay que tratar de congregarnos. Siempre he notado yo desde que eh, tenemos estos medios que los que se están congregando reciben mucho mejor. Todos dicen, qué mejor estuvo la prédica así que a distancia. Pero en fin, mis hermanos, aquí estamos para, para escuchar al Señor Jesucristo, escuchar al Señor Jesucristo, porque lo maravilloso de todo es que cuando tú estás recibiendo palabra de Dios, la recibes de su precioso Espíritu, el Espíritu de Cristo. Así es que vamos a orar para que Él tenga misericordia de nosotros y nos dé conforme a sus riquezas en gloria, el que nos fortalezca con una palabra rema, algo que cambie tu vida. Al que pide se le dará, al que llama se le abrirá, ¿sí? ¿Sí? Y una, dos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿sí? Este, Así es que vamos a orar ahí en tu lugar donde estás ahorita. Ya se irán sumando algunos hermanos más. Este, pero vamos a orar. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, Dios único y Dios verdadero, el Dios verdadero que nos da conocimiento, Señor. Estamos en la verdad, Señor. Porque la verdad no es quien nos las diga, es la que tú nos dices, Señor, a cada uno de nosotros. Esa es la verdad, la que convence nuestras almas y nos arraiga y nos cimienta en tu palabra. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego, Señor, que nos guíes y que nos hables en esta noche, Señor, conforme a tu voluntad para cada uno de mis hermanos y para mí también, que nos edifiques en el hombre interior por tu precioso Espíritu, al fin de que cada día vayamos más a estar
arraigados y cimentados en amor, y de comprender junto con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad de ese amor que tiene Cristo por nosotros, Señor, que excede a todo conocimiento. Te doy gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Buenas noches. También Carlos Cero, les mando un saludo de aquí. Buenas noches. Así es que estamos en el verdadero, mis hermanos. A mí me gustó mucho este versículo. Mira, vamos aquí a Primera de Juan 5:20. ¿Sí? ¿Qué tal, Miriam? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Sí, es que como Mirac no lo ubicaba. ¿Qué tal, Jesús? Qué gusto saludarte. Yo sé que tú eres el de moldes y maquinaria. Vamos a Primera de Juan 5:20. Primera de Juan, vamos a ver si leemos también el 19 y el 20. Dice, vamos a leer Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. ¿Sí? Sabemos que somos de Dios. O sea, ahora la pregunta es, ¿por qué crees que tú eres de Dios? ¿En qué te apoyas para decir que tú eres de Dios? ¿Sí? ¿Qué tal, Martínez? ¿Cómo estás? Buenas noches. Georgette, buenas noches. ¿En qué nos apoyamos? ¿En lo que dice la palabra? No, el Espíritu nos revela a ti y a mí que somos hijos de Dios. Él, en nuestro espíritu, nos confirma que somos hijos de Dios. Mira, dice, sabemos que somos de Dios. Rápidamente vamos aquí al libro de Romanos 8. En Romanos 8 vas a encontrar, dice Romanos 8, Romanos 8:16, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué te consideras hijo de Dios? Porque me lo confirma el Espíritu que Él hizo morar en mí. Amén. Ese Espíritu que hizo morar me hace ver que yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Él me lo confirma a mi espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así es que si eres hijo de Dios, Dios te revela la palabra de Dios. Amén. Así es que te hace saber, como dice en el versículo 17, que si eres hijo, también eres heredero. Eres herederos, también herederos. ¿Herederos de quién? De la herencia que tiene Dios para nosotros. Y coherederos con Cristo. A ver, ¿por qué somos coherederos con Cristo? Porque el que va a heredar todas las cosas es Cristo. Y tú la meta es que tú quedes en el cuerpo de Cristo. Para que entonces recibas la herencia que Dios tiene para su Hijo Jesucristo y a la vez la tiene para ti. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que Él ya fue glorificado, pero falta su cuerpo que sea glorificado. Amén. Su cuerpo falta que sea. Berta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es que somos hijos de Dios. ¿Y quién confirma a ti que eres hijo de Dios? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Así es que en Primera de Juan 5, dice 19, volviéndola a leer, sabemos que somos de Dios y algo nos ha revelado el Señor. Y el mundo entero está bajo el maligno. O sea,
cualquier persona que tú veas que no ha nacido de nuevo, ¿qué tal, Marinita? Que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene un espíritu nuevo, que el Espíritu de Dios no se ha unido. ¿Qué tal, Manuel? Que no se ha unido al Espíritu Santo, finalmente está gobernado por Satanás. El mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Dice en el versículo 20, ahora sabemos esto, versículo 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios vino aquí a nosotros, a morir por nosotros, y con esa muerte que tuvo, perdonándonos los pecados, pudimos tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Dios tenía que hacer que tú murieras en tu espíritu anterior, fuiste crucificado juntamente con Él para que tú pudieras andar en vida nueva, perdonándote todos los pecados. Entonces tú y yo podemos decir, ¿por qué yo ando en vida nueva? Porque Cristo pagó por mi pecado, porque Cristo me dio un nuevo espíritu y puso su espíritu, el cual me da entendimiento. ¿Quién te da el entendimiento? El Espíritu de Dios es quien te da el entendimiento. Y Dios te conoce tan bien que Él sabe qué es lo que te quiere revelar hoy, qué es lo que te quiere revelar este domingo, qué es lo que te quiere revelar en la predicación de mañana. Él tiene un plan perfecto. Así es que, número uno, tú eres de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te confirma a tu espíritu que tú eres hijo de Dios. Así es que, mi hermano, dices, es que me dicen en la iglesia que como confesé a Cristo, yo soy hijo de Dios. No, el Espíritu de Cristo confirma a tu espíritu que tú eres hijo de Dios. Pero dice en el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a través de su Espíritu. Ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Mira, no sé por qué este tema me lo ha estado tocando mucho el Señor, de que ¿qué te convence que tú estás en la verdad habiendo tantísimas religiones y diferentes creencias? Porque tú estás confirmado por el Espíritu de Dios que convence a tu alma de que eres hijo de Dios. Amén. Por eso tu voluntad tiene todo que ver. O sea, cuando tú quieres cambiar, al que pide se le dará, al que llama se le abrirá. Amén. Sí, amén, amén. Entonces, dice, nos ha dado entendimiento, o sea, ha abierto tu entendimiento, te dio un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿sí? Así es que debemos nosotros estar listos con nuestro entendimiento para todo lo que el Señor nos revela, ¿sí? Y dice, nos ha dado entendimiento. Vamos aquí a Primera de Pedro 1. Vamos a Primera de Pedro 1. Dice, Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, porque el Señor nos ha dado entendimiento. Ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, así es que, por tanto, ciñe los lomos de tu entendimiento. O sea, ceñir los lomos es ponerse listo a escuchar lo que tiene el Espíritu para ti. Amén. Porque el Hijo de Dios ha venido a darnos, ¿qué? Entendimiento. El Espíritu de Dios nos ha venido a dar entendimiento, regresando a Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que tú y yo conozcamos al que es verdadero. Por eso tienes la verdad. La verdad la tienes por medio del Espíritu. El Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, que es el que mora en ti, te da entendimiento de la palabra de Dios. Entonces estás en el verdadero.
No te puedes dejar guiar que porque en aquella iglesia creen esto y en esta otra iglesia otra cosa. Tú te debes guiar por el Espíritu de Dios que te lleva a toda verdad. ¿Sí? A toda verdad. Y dice, el Espíritu que enviará mi Padre, Él los llevará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que tomará lo que Él oyere y os lo hará saber. Mira, aquí qué hermoso versículo. Vamos a Juan 16, vamos a Juan 16, y ahí nos reitera el Señor esta misma palabra. Qué importante que el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu de Cristo, ¿sí? Dice Juan, dice, dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cómo se llama el Espíritu Santo? El Espíritu de verdad, Él te guiará a ti, a mí, a todos los que somos hijos de Dios. A los que somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios es quien nos revela la verdad y nos lleva a toda verdad. Y cuando tú sigas al Espíritu de Dios, estás en la verdad. Si yo sigo al Espíritu y yo llego a la verdad. Y vamos a coincidir porque el Señor va a hacer que tengamos la misma manera de pensar tú y yo. ¿Sí? Hay cosas que dices en algunas iglesias. A veces te encuentras, hermanos, es que en esta iglesia esto no les parece, en esta iglesia esto, pues no, están mal, deben dejarse guiar solamente por el Espíritu de Dios. Y no, el pastor debe establecer, digamos, normativas o manera de pensar. Todos vamos a pensar esto, no, deja que el Espíritu Santo se los revele a cada quien, a cada quien. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que hiere del Padre. Amén. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me va a glorificar, porque Jesucristo es Dios, porque tomará de lo mío y os los hará saber. ¿Sí? Y dice el Señor Jesucristo, todo lo que tiene el Padre es mío. Sí, porque el Señor, antes de que hiciera al Verbo su Hijo, cuando Él tenía la palabra como Dios, como es omnipotente, Él decidió que el Verbo hacerlo su Hijo. Amén. Por consiguiente, el Hijo es Dios. Por eso de ese mismo, Él me glorificará porque tomará de lo mío. Hay otras religiones, inclusive de otros lugares, no, dice, es que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. No has entendido, pero que Dios te lo revele. Jesucristo es el Señor, por eso dijo, toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre, porque salió de Él, no era un ángel dando vueltas alrededor del Padre. Qué hermosura estar ahí dando vueltas alrededor del Padre. Él salió dentro del Padre salió, y por eso Él es el Dios fuerte, el Todopoderoso y Jesucristo. Y ahí está el tema de muchísimas personas que agarran ese Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y me acuerdo cuando antes se llegaba a decir que se reunieron los tres y decidieron venir a salvar al mundo. No, fue Dios quien lo decidió. Él se desprendió de su verbo y dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y entonces lo envió. Por eso tú estás en el verdadero. Pero hay una parte importante. Tú debes recibir la palabra de Dios. Tú tienes que quitar de ti toda malicia, toda concupiscencia, toda cosa que estorbe al propósito de Dios. Mira, vamos a Primera de Pedro. Estaba yo en Juan, vamos a Primera de Pedro. Dice, Primera de Pedro 2:1,
desechando pues toda malicia. O sea, yo recibo la palabra tal y como me la manda el Señor, me guste o no me guste, me acomode o no me acomode. Lo único que sé que su palabra es verdad y es el camino perfecto para poder llegar a Él, para yo poder ser cada día más como Él es. En el Señor dice, santifíquense, ser santos como yo soy. Imagínate cuando Dios dice, desecha todos, pues, toda malicia, desecha todo engaño que tú te estás engañando a ti mismo. No sigas al hombre, sigue a Cristo, amén. Sigue a Cristo. Quita todo engaño, hipocresías, envidias y toda detracción. No me acuerdo ahorita qué significa detracción. Cada vez que estudio algo relacionado, saco ahí en el diccionario qué significa detracción, pero lo único que sé es que tú debes desear, como dice el versículo 2, desear como un niño desea la leche espiritual, la anhela, desea, no deja de llorar hasta que le den la leche. Así debemos estar nosotros clamando y clamando hasta que Dios nos dé revelación por su Espíritu Santo. Así es que como niño recién nacido, desear la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedas crecer para salvación. Para salvación, Señor, ya soy salvo, en tu espíritu eres salvo, mi hermano, pero tú tienes que cambiar, tienes que crucificar esa carne, tienes que terminar con tu pecado. La carne siempre va a estar dando guerra, pero tú vas a tener un alma fuerte que va a decirle a la decisión, no vuelves a ir a ganarme carne. Yo obedezco a Dios porque lo puedes hacer, porque el que cree, todo le es posible. Me impresiona el versículo 2:3 de Primera de Pedro 2:3 dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, si es que fuiste escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, Él en su presencia que conoce todas las cosas, sabe perfectamente bien el Señor si que, que, que te iba a escoger a ti y eres un elegido de Dios, amén, eres un predestinado, fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo para que fueses santo y sin mancha de Él, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, y si te has gustado de esa benignidad, acércate a Él, que es una piedra viva, efectivamente desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa porque es su propio verbo. Amén. Versículo 100, y nosotros también como piedras vivas debemos edificarnos para alcanzar tan hermosa salvación que Dios para nosotros, ¿sí? Piedras vivas, debemos estarnos edificando unos a otros como casa espiritual, ¿sí? Mira, el otro día estaba escuchando la prédica que dio Marinita el pasado, que fue el viernes, si no me equivoco, ¿sí? Y le decía a mi esposa, qué bien ha crecido Marina, o sea, qué bien tiene la revelación de la palabra de Dios. Lolita, ¿cómo estás? Buenas noches. Y entonces ahí es cuando dices Dios ha tratado con ella, porque ha buscado a Dios, se ha acercado a Él, ¿sí? Vosotros también como piedras vivas edificados como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿sí? Así es que tú y yo debemos ir cambiando día con día hasta llegar a la meta que Dios ha establecido para nosotros, ¿sí? Acuérdate que dice que nosotros debemos ser santos como Él es santo, ¿sí? Así es que dice aquí, en Primera de Pedro 1:15, dice,
Ya leímos el ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios, espera, pero en el 15, sino como aquel que os llamó es santo, nos llamó el Señor, ser nosotros también santos en toda nuestra manera de vivir, ¿sí? Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Si Dios te está pidiendo, si el Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, que también es Dios, te está pidiendo ser santo, es porque sí puedes llegar. Yo sé que con mucha modestia muchos hermanos que han crecido dicen, bueno, todavía no llegamos, pero ahí vamos. Sí, no sabemos quién ha llegado. Lo único que sé es que si Dios dijo que puedes ser santo, tú puedes alcanzar esa santidad, reconociendo que hay una concupiscencia, que es una debilidad que te atrae al pecado, pero a medida que te fortaleces en el hombre interior por su espíritu, entonces en ese momento vas a poder gobernar a este espíritu. Así es que, ¿quién es el que nos enseña la palabra? El Espíritu de Dios. Mira, vamos aquí al libro de Efesios 4:20. Efesios 4:20. Además sé que yo me equivoqué, pero habla de lo mismo. Mira, Efesios 4:17. Vamos a leer esta parte. Esto dice el Señor. Esto pues digo, y requiero de todos mis hijos. ¿Por qué eres hijo de Dios? Porque te lo revela el Espíritu Santo. Esto requiero, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, teniendo como el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Tú no estás ajeno a la vida de Dios porque tienes al Espíritu de Dios en tu corazón que te revela la palabra de Dios. Así es que, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, pero todo es por la dureza del corazón. ¿Sí? Así es que, dice en el versículo 20, si es aquí el 4:20, mas vosotros, nosotros, tú y yo, no hemos aprendido así de Cristo. Amén. No hemos aprendido así de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que el que me enseña la palabra es Cristo. El que me enseña la palabra es el Espíritu de Cristo. El que me enseña la palabra es el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es Dios. Es Dios que tiene su verbo, que lo hizo hijo, y tiene su espíritu, que fue el que Él te dio el espíritu de Cristo, te dio el mismo espíritu que tiene el Padre, es el mismo, es decir, es el Padre y el Hijo con un espíritu. Amén. Con un espíritu. Por eso hay un gran misterio y gracias a Dios que nos ha dado entendimiento para poderlo comprender. Poderlo comprender, cosa que no tuvo el pueblo de Israel. Por eso siempre he dicho, siempre pienso que si a alguien le va a ser más difícil pasar el tribunal de Cristo es a nosotros, porque el castigo que le puso a su pueblo por desobedientes, ellos no tenían al Espíritu de Dios. Ellos escuchaban a Moisés, escuchaban a los profetas, escuchaban la guianza de alguien que recibía que el Espíritu de Dios venía sobre ellos, no habitaba en ellos, ¿sí? Y entonces vemos cómo los castigó Dios. Entonces, mi hermano, hoy quiero compartirte, yo sé que ya llevo un buen rato compartiéndote, pero quiero compartirte esta parte que a mí me impresionó. Mira, el libro de Deuteronomio
que lo estoy estudiando porque ahorita nosotros en varones, y te invito a los varones que estén por ahí, no dejen de asistir a varones. Estamos estudiando una semblanza de cada libro, en especial del Antiguo Testamento, porque queremos llegar a que Dios nos revele, y como algunos ya nos los reveló, por qué cayó Dios 400 años entre Malaquías y la llegada del Señor Jesucristo. Pero yo no quiero adelantar una conclusión, sino que el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, nos dé esa revelación. Entonces estamos en varones estudiando desde Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, y este próximo lunes nos toca Deuteronomio. Deuteronomio es un libro que fue el último libro, si es el quinto libro de lo que se le llama el Pentateuco o el Torá, donde todos estos libros los escribió Moisés, ¿sí? Escribió Génesis, escribió Éxodo, escribió Levíticos, escribió Números, ¿sí? Y escribió Deuteronomio. Pero Deuteronomio lo escribe con discursos, es decir, no es lo mismo que en Éxodo recibe la ley, ¿sí? Y lo mismo en Levíticos dice cómo deben andar los sacerdotes y todo eso, ¿no? Así es que lo que sucede con Deuteronomio es que Dios le habla a esa generación que va a tomar posesión de la tierra prometida, ¿sí? Así es que dice que en el libro de Deuteronomio muchísimos ya habían muerto, o sea, era una nueva generación. Recuerda que el pueblo anduvo 40 años vagando en el desierto. Entonces, muchísimos que salieron de Egipto, las personas mayores, ya no les tocó ver la tierra prometida, ni siquiera de que les platicaran cómo era con los 12 espías. Pero había otros que sí podían haber llegado, y es el tema donde voy. Había otros que sí podían haber llegado, como le pasó a Moisés, porque Moisés está, ¿qué tal familia? Rodríguez, creo. Buenas noches. Entonces, eh, dentro de todos los que salieron, los que vieron los milagros cuando fueron las plagas, cuando se abrió el mar, ¿sí? Muchos de ellos salieron, todo el pueblo salió y estuvo alabando a Dios, pero vemos en las jornadas que fue caminando la desobediencia de muchos, ¿sí? Y algunos por edad, en esos 40 años, ya no les tocó llegar, ¿sí? Entonces, estos discursos están dirigidos a aquellos que fueron obedientes y a aquellos que nacieron en el desierto. Así que les tocó nacer en ese periodo de 40 años, ¿no? Menores de 20, ¿sí? Así es que el libro de Deuteronomio está escrito con discursos que da Moisés al pueblo, ¿sí? Así es que casi habían muerto todos los adultos que habían visto todos los milagros, la entrega de la ley y las instrucciones a Moisés en el desierto. Ahora lo que había es una nueva generación de algunos como Moisés, de otros que nacieron en el desierto. Y, y, este, y, y eso se componía el pueblo de Israel. Muchos ya habían muerto, pero muchos les fue quitada la vida, que es a donde yo quiero llegar, ¿sí? Así es que aquí vamos a ver algunas cosas que yo quiero ver con ustedes, ¿sí? Que Moisés, como había mucha gente que no le tocó ver los milagros cuando salieron, ni vieron, no les tocó ver cómo se abrió el mar y todo eso, él se los vuelve a decir a través de discursos, ¿sí? Y esos discursos traen esa historia, ¿sí? Deben recordarles las leyes de Dios para que no las olviden, ¿sí? Además les enseña cómo cumplir esas leyes en la nueva tierra, ¿sí?
Entonces, el libro de Deuteronomio se compone de 3 discursos de Moisés que recuerdan eventos, leyes, seguidos de la promesa de bendición por obediencia y la maldición por la desobediencia. Recuerda que Deuteronomio nos dice también, si tú obedeces a Dios, te va a ir así, no vas a pedir prestado, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola, siempre estarás por encima y nunca por debajo. El Señor bendecirá toda obra de tus manos, tu arteza de amasar. Ahí lo dice en Deuteronomio. Pero en ese mismo, digamos en este caso de Deuteronomio 28, después del versículo 13, 14, vienen las maldiciones por si no obedeces, ¿sí? Así es que se compone de esos discursos que da, ¿sí? Y viene la maldición por la desobediencia, ¿sí? Y al final nos habla de la muerte del líder que es Moisés. Así es que vamos aquí al libro de Deuteronomio, ¿sí? Dice Deuteronomio 4, 1. Vamos a empezar con el versículo 1, mis hermanos. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Ya los había dado al pueblo, pero ahora se lo está dando a estas nuevas generaciones. Aunque dentro de esas mismas generaciones hay gentes como Moisés que ahí seguían, ¿sí? Y volvieron a recibir la enseñanza. Oye pues, Israel, los estatutos y decretos que yo enseño para que los ejecutéis, para que los pongas por obra y vivas. Y vivas, y es lo mismo. Ahora tú con el Espíritu Santo también te convence para que obedezcas a Dios. Entonces tenemos asegurado, mis hermanos, que si buscamos a Dios, permanecemos en Cristo, largura de días vamos a tener y vamos a vivir con tranquilidad y con paz, y el Señor nos dará el sueño, el Señor es tu pastor, nada te faltará, y son solamente todas estas, son profecías que Dios te da a ti, que se van a cumplir porque vienen de Dios, amén, vienen de Dios. Muchos de nosotros en nuestro caminar hoy podemos darle la gloria a Dios porque hemos visto su mano poderosa y nos va sacando para que los ejecutéis y vivas y entres y poseas la tierra que Jehová, el Dios nuestro, nuestros padres nos da. Ahora, la tierra que Dios te está dando ahorita, la que te va a dar, es la nueva Jerusalén allá en el cielo, para después va a venirte a dar la herencia, que es la tierra y el universo. O sea, mis hermanos, continuemos este camino, ¿sí? Y le dice lo mismo, no vayas a añadirle a la palabra que yo os mando, dice Moisés, ni le disminuirás nada de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová al estricto apego, tal y como Dios los da. Vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Por qué dice yo lo ordeno? Porque en aquel momento Moisés era el que recibía la revelación. Ahora Dios te lo revela a ti por su espíritu, pero en esos tiempos Dios le estaba hablando a Moisés como le habló a Daniel, como le habló a todos los profetas, en Primera de Reyes para advertirles a Jeremías, Isaías, ahí se presentaba y por eso él dice yo los ordeno. Dice en el versículo 3, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor, destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Dios destruyó a muchos, más de 24,000, si no me equivoco, no me va a alcanzar el tiempo para ir. Destruyó más de 24,000, a lo mejor hasta me estoy equivocando. Mira, vamos aquí a Números 25, 25:1, y deja una marquita aquí, 25 del 1 al 9, pero vamos a leer solamente aquel versículo que nos dice cuántos fueron los que murieron. En Números 25 dice que moraba Israel en Sitín, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Las hijas de Moab, ¿sí? Son los moabitas, los que vienen de Lot, ¿sí? Vienen de Lot y que vienen de que se acostaron con su papá y hicieron incesto, y de ahí vienen los moabitas, aunque por otra parte les da su tierra porque vienen de parte de Lot, ¿sí? Dice,
las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, ¿sí? Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. O sea, ve y cuélgame a todos los príncipes y ahórcalos. ¿Por qué? A lo mejor había príncipes que estaban obedeciendo, pero no habían transmitido la importancia de obedecer a Dios. Entonces Moisés le dijo a los jueces de Israel: matar a cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. O sea, vayan y maten a todos los que se fueron ahí con las moabitas y se fueron con los dioses de Baal-peor. Pero hubo uno que tuvo celo, ¿sí? Y dice: aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. Fíjate lo que estaban haciendo. Se metió al campamento con una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo, muchos llorando: Señor, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué lo hacen si tú has sido tan bueno? En el desierto nos has traído 40 años y nos has proveído, nos has hecho entender que dependemos de ti, Señor, nada nos ha faltado. Y lo vio un varón celoso que se llama Fines, dice el versículo 7, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó con la lanza a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Recuerda que dijo: para que se aparte mi ira, mátame a todos los príncipes. Pero el Señor, al ver el celo de Fitness, fue suficiente para decir: ya, tengo gente que me obedece y que tiene celo de obedecerme, celo de decir yo soy hijo de Dios, celo, no estamos hablando de los celos que son de la carne. Celos es tener celo por algo, por cuidarlo, celo porque se mantenga. Tengo celo de la palabra de Dios, tengo celo de que se comporten, amén. Mira, yo lucho a veces eso con la congregación y en algunos lugares. Yo lucho mucho luego con eso porque y luego veo que no le damos su lugar al Señor en la iglesia, ¿no? O sea, estamos ahí distraídos cuando se está manifestando la presencia y me entra celo, mi hermano. Pero trato de entenderlos a todos, ¿no? Cuando llegan y están distraídos o entran con sombrero o se están abrazando en la iglesia, dices: yo tengo celo, Señor, pero dices: si les digo algo ya no van a regresar, y el Señor va a decir: no, yo no quiero esa iglesia porque son unos payasos que no me dejan tener esto y el otro. Mejor que te lo reveles, Dios. Y luego otros llevan perritos y dices: ¿cómo traes un perrito a la presencia de Dios? Pero en fin, mis hermanos, yo deseo que todos vayamos creciendo para poder tener ese celo. Pero cuando vio el celo que tenía este Fitness, ¿sí?, apartó su furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he, dice el Señor, yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel, ¿sí? Así es que Dios paró esta mortandad, ¿sí? Y la paró porque hubo celo de un varón de Dios que tuvo celo, y entonces en ese día murieron, déjame decir, déjame donde dice cuántos murieron. 24,000 murieron. O sea, esos 24,000 andaban en el desierto y no llegaron. O sea, esos les quitó la vida a Dios. Ahora, ¿cuál es el punto que yo quiero llegar aquí? Regresando aquí. Dios les dice a Moisés: no hagan lo incorrecto. Dice en el versículo 4:3: vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor,
que a todo hombre que fue en pos de Baal peor te destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. O sea, ellos a lo mejor eran niños, ¿sí? Y otros eran de la misma edad. Y dicen, Fitness, por ejemplo, que fue el que tuvo celos, ese llegó aquí a los discursos de Moisés. Él estuvo ahí pendiente de esos discursos. Y entonces dice en el versículo 4, mas vosotros que seguiste a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Vuelvo a repetir este versículo, mas vosotros que seguiste a Dios, vuestro Dios, estáis vivos hoy. Mi hermano, si tú obedeces a Dios, Dios te regala largura de días. Si tú te dejas cambiar por Dios, porque tu voluntad tiene... ¿Quién te enseña la palabra? La palabra de Dios te la enseña el Espíritu de Cristo o el Espíritu del Padre, que es el mismo. Él es el que te enseña y es el que te confirma que eres hijo de Dios. Pero Él está aconsejándote, te está enseñando, así como te está enseñando el mismo Cristo, te está enseñando la palabra. Pero si tú eres de corazón duro, es decir, no permites que tu alma cambie, sigues aferrado a tus ideas, que esto no voy a cambiar, estás en riesgo, mi amor, estás en riesgo, mi hermano, de que Dios te quite la vida. Recuerda ese versículo que lo voy a nomás recordar. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, nuestro Padre que está en los cielos te perdonará. Mas si no perdonáis las ofensas a vuestros padres, mas si no perdonáis las ofensas que les hagan vuestros hermanos y los demás, tampoco nuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Así es que muchos duermen por no obedecer, por no dejarse cambiar. Yo digo, mi hermano, ok, dices, yo deseo cambiar, pero vuelvo a caer en pecado, pero Dios sabe que quieres cambiar, entonces le pides ayuda a Dios y Dios te da la fortaleza porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, mi hermano, aquí cuando dice que vas a tener largura de días, como dice cuando tú buscas, mira, vamos al Salmo 91, ¿sí? Amén, así es. Salmo 91 nos dice, mis hermanos, que por cuanto tú has puesto tu amor en Él, o sea, que lo buscas como número uno y decides que te cambien, ¿sí? Dice, Salmo 91, 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto en mí ha puesto, o sea, te está hablando a ti porque en cuanto tú has puesto tu amor en el Señor, amén. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y te va a librar de todas, mis hermanos. Lo voy a poner en lo alto por cuanto ha conocido mi nombre. Dios te enseña quién es Él y cómo es Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo a quien has enviado. Me invocarás y yo le voy a responder, dice el Señor. Si tú le clamas a Él y Él te va a responder porque has puesto tu amor en Él y estás dispuesto a ser cambiado con Él. Con Él estaré yo en la angustia, lo voy a librar y lo voy a glorificar. Versículo 16, lo voy a saciar de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor a todos esos de Israel, que como Fitness, como Moisés, como todos ellos, Dios les regaló largura de días, pero a los que fueron desobedientes mató a 24,000, y si tú ves en las jornadas va matando a muchísimos de su pueblo que Él sacó por la desobediencia, mi hermano. Por la desobediencia. Mira, yo no sé por qué se habrá muerto fulano, sutano, que son... Yo los conozco como predicadores, como hijos de Dios, que hablaban y te enteras en este caminar de que murió fulano y sutano. No lo sé, no sé, pero lo único que sé es que he visto en ellos desobediencias. He conocido aún ministros que no saben perdonar.
¿sí? Que no saben perdonar, que han acomodado a la manera que quieren la palabra de Dios. Dicen, bueno, yo ya lo perdoné, pero no lo quiero ver. Pues no has perdonado, no has perdonado. Perdonar es volver al ser otra vez como si no hubiera sucedido nada. Yo sé que es un proceso también cuando perdonas a alguien, ya le vuelves a hablar, ya te tratas con él y todavía traes el recuerdo y dices, híjole, pero entre más te vayas reconciliando con él al rato, ya pasó al olvido. Pero mira, mi hermano, más vale obedecer a Dios en todo. Más vale pedirle que nos transforme, que seamos enseñados por Él y tener un corazón limpio, quitando malicia, detracciones, vanidad, quitando todo lo que leímos ahorita en primera de Pedro, ¿sí? Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvarte, mi hermano, para que tengas una largura de días. Mira, el que obedece a Dios, ¿sí? Va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Si da su fruto en su tiempo es porque va a dar un buen fruto, algo que ya le nace hacerlo. Y todo lo que hace prosperará, prosperará, dice a futuro, porque es una profecía. La Biblia está llena de puras profecías. Harás bien porque tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos a ella. Ay, no nos debemos de salir, mi hermano, ¿sí? No nos debemos de salir ahí. Yo no sé si en otras iglesias, cómo estará tratando Dios a otras iglesias, pero también veo en la Biblia que cuidémonos de los mutiladores del cuerpo, que engañan a la gente. Por eso vemos en las 7 iglesias de Asa, ve ya y dile al ángel de la iglesia de tal, que corrige el camino, que si no vendré y quitaré su candelero, vendré y no entrarán, pero aquel que va a someter su carne y va a alcanzar la corona y va a dar ese fruto como los de Filadelfia. Dice, yo te haré columna en la ciudad de mi Padre, en la nueva Jerusalén, ¿sí? Y nunca más saldrás de allí. Así es que mis hermanos, impresionante cómo Dios le dice, y vamos a regresar aquí, con esto quiero terminar ahorita, dice en el versículo de Deuteronomio 4, mas vosotros que seguiste a Dios, que pusiste por obra la palabra, que estuviste dispuesto a cambiar, que te arrepentiste y le pediste perdón a Dios y usaste su misericordia, tú que seguiste a Jehová vuestro Dios, todos estás vivos. Te vino enfermedad y Dios te sanó. Te vino pobreza y Dios te proveyó. Te vienen problemas familiares y Dios los resolvió. Porque Dios es grande y maravilloso y es misericordioso. Así es que mi hermano, no eches en saco roto para nada el obedecer a Dios, el someterte a su voluntad y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Tenemos las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de estas fortalezas que luego tenemos aquí y nos aferramos a las cosas, estas fortalezas, derribando los argumentos y todo conocimiento que va en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y llevando cautivo todo pensamiento. Tú puedes en oración, mi hermano, decir, ayúdame, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero que tú me transformes, porque quiero obedecerte, Señor, para tener esa largura de días y saber que cuando oro contigo, tú me respondes, Señor. Te doy gracias, Padre. Ahí cierra tus ojos, Padre mío. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque nos has dado tu precioso Espíritu. Tenemos la palabra más segura, la cual hacemos bien estar atentos a ella hasta que aparezca el lucero de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo, y nos lleve, Señor, a ese tercer cielo, Señor, donde estaremos contigo toda una eternidad.
Yo te ruego, Señor, que todos tus hijos de palabra de vida les sea revelado, les te reveles a ellos, Señor, para que todos podamos entrar a ese tercer cielo con esa corona que nos has de dar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. A Cristo siempre sea la gloria en su iglesia. Amén. Amén. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Fue un gozo haber estado con ustedes. Nos vemos por allá el domingo, ¿sí? El domingo nos vemos ahí y también el lunes para mujeres, en la noche los varones para estudiar esto más de Deuteronomio. Y el martes vamos a continuar con el discipulado de aquí a 8 días. Sí, y mañana estamos aquí en Valle de Bravo, si te puedes conectar también, es una prédica igual que esta, con alabanza, es a las 7:30 de la noche y terminamos a las 9. Amén. Dios me los bendice mucho. Les mando un saludote a todos mis hermanos, ¿sí? Les mando un saludo a Rocío, a todos que no la habían saludado. Gracias por conectarse. A Cristo sea la gloria, mis hermanos. Bye.